Dale tú. Ahora sí. Ya, aborto. Bien jurídico protegido. Vida del que está por nacer. Vida dependiente. Llama la atención la ubicación en el código, título séptimo del libro, delitos contra el orden de la familia, la moralidad pública y la integridad sexual. No se puede proteger un derecho de alguien que no existe. La vida del que está por nacer contra figuras dolosas. El no nacido no es persona. Además, no permite abarcar situaciones derivadas de la medicina moderna y el avance de biotecnología, como posibles manipulaciones genéticas o lesiones al feto, tratamientos con talidomina de los 60. ¿Qué es esa talidomina? Es una pastilla que le dan a las personas que estaban embarazadas. Ah, para abortar. O sea, no en esa creencia, sino que como efecto secundario producía aborto espontáneo. Mira, búscalo Ah, en Google. Lo voy a buscar en Google. Pero... Talidomina es un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünten y comercializado en el 57 al 63 como sedante y calmante de las náuseas durante los 3 primeros del embarazo, causando miles de casos de malformaciones congénitas. Esa es la talidomina, ¿cachai? ya. Sin embargo, ahora se ha demostrado que tiene avances contra el cáncer y cosas así. Bueno, pero en definitiva, en ese tiempo producía malformaciones en el feto. Ya. Ya, Felicitaciones. cambia la diapo. Clasificación. Según el sujeto activo de Río Montt por un tercero, causado por un tercero, tiene mejor. El 342. Aquí está. El que maliciosamente causara un aborto será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si con la de presidio menor en su grado máximo, si aunque no lo ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer. Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer consintiere. Ahí está el 342, pues el 342 dice que, bueno, aquí claramente el elemento subjetivo es dolo directo, ¿no? Lo dice maliciosamente, ¿no? Pero ahí aparecen 3 circunstancias. El que ejerce violencia contra la persona de la mujer embarazada, el que obra sin consentimiento, o sea, sin fuerza, pero sin consentimiento, y el otro es en el que la mujer consiente. Mira, si revisamos las penas, ¿cuál es la pena más grave? ¿Se te apagó el audio? ¿Cuál es la pena más grave, te digo yo? Si analizamos la pena. Presidio mayor en su grado mínimo. Ya, ¿y después cuál viene? ¿Después de esa? Presidio menor en su grado máximo. Claro. Y Y después, con presidio la que más, menor en su grado en su medio. grado medio. Claro, o sea, se castiga menos con la voluntad expresa. Tiene un menor Claro. castigo. Porque tiene un mayor castigo cuando hay fuerza. Y cuando hay sin consentimiento de la mujer también. Entonces, el 342, el 343, el 344, inciso segunda parte, dice causado por un tercero. Ese es el primero que vamos a revisar. Y después está el causado por la propia mujer, el autoaborto. Después por un facultativo, el 345. Sí. Estos, finalmente, el sujeto activo es un tercero. En todo esto. ¿Cómo? En todos estos, el sujeto activo es un tercero, excepto por el segundo, que es el autoaborto. El autoaborto, sí. Después, según la voluntariedad de la mujer embarazada, aborto voluntario o aborto no voluntario. ¿Ya?
El 345, leámoslo. El 345. El facultativo que abusando de su oficio causare el aborto o cooperare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo 342, aumentadas en un grado. Espérame un segundito. Okay. Para causar el aborto o que coopere con él. Quiere decir que, sin existencia de necesidad terapéutica, utilice su conocimiento para causar un aborto. Vulneración de la lex artis, aquello que los médicos se encuentran obligados. ¿Cuándo entendemos que actúa en abuso? Solo si se basa en el conocimiento para cometer el aborto. Si se produce por cualquier otro medio ajeno a aquella, ejemplo, si siendo médico la patea y no hace uso de sus conocimientos, no procede a agravación alguna. Tampoco si existe necesidad terapéutica, incluso si se encuentra fuera de la lex artis, como situación de urgencia. El facultativo actúa bajo la convicción de que tiene una finalidad terapéutica, es decir, en beneficio de la salud física o psíquica de su paciente, independiente de la situación, no se enmarque en las exigencias materiales y formales para entender que un aborto es terapéutico. Ahora, no quiere decir que no constituya aborto, sino que solo no constituye una agravación de la pena. Eso es cuando toman la decisión los médicos respecto a la salud, o sea, cuando ponen primero la salud de la madre ante el hijo, una situación así. O sea, lo que pasa es que el artículo 34, el 345 nos dice que el facultativo, ¿no? Que abusando, primero está la palabra abusando, ¿no? De ¿Sí? su oficio, causar el aborto, cooperare con él, ¿no? Entonces, aquí dice incurrirá en las penas señaladas en el 342, ¿no? Aumentadas en un grado. Entonces, finalmente, claro, aquí hay una figura del aborto, pero un poco más agravado, ¿no? Porque finalmente el facultativo abusa de su oficio y con sus conocimientos realiza el aborto. Y lo que se previene es que no se realice el aborto de ninguna forma. ¿Cachai? Claro. Porque ahora, como decía el profesor, puede que pase que el facultativo realice el aborto, pero no utilizando sus conocimientos. ¿Ya? Por ejemplo, Ahí en no el sería caso, agravada la pena. no, por el caso que, por ejemplo, no sé, la bote de la escalera, por ejemplo. Sí, ¿Cachai? sí entendí ese concepto. ¿Qué pasa con la comunicabilidad? Dice, ¿qué ocurre con los partícipes de esta figura? El artículo 64 se grafica acá. Revisemos el artículo 64. Artículo 64. Ya lo habíamos leído, dice las circunstancias atenuantes o agravantes que consienten en la disposición moral del delincuente o de las relaciones particulares con el ofendido o de otra causal personal servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes se concurran. Los que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente en los que tuvieron conocimiento de ella antes o en el momento de la acción de su cooperación para ello, para tal delito. Ya, entonces, en ese caso, ¿qué pasa con con la comunicabilidad? Claro, ¿qué pasa si participan más personas del aborto, o sea, el equipo médico, ¿no? Siendo la calidad del facultativo absolutamente un tema que afecta al área de la culpabilidad, no se comunica a los demás participantes, ¿no? Ahora, ¿por qué no se comunica? Porque no lo sabían, ¿no? Dice, no se comunica la calidad de médico, los demás responden de otro tipo de delito, en este caso aborto simple. O sea, básicamente tienes que saber que estáis actuando con un equipo médico también, ¿no? Ahora, si la mujer consciente es un partícipe necesario, quien contrata al médico para realizar la intervención, ejemplo, contratará al médico, no responderá por el facultativo, sino por un aborto simple. Acá la figura es, como se dice, tiene que ser un facultativo,
y por tanto esa comunicabilidad solamente se va a traspasar en el caso de que se sepa que es un médico que está actuando de esa forma, ¿no? La Claro, mujer, en el caso de la mujer, que consiente en ello, participa, ¿no? Necesariamente. Y ya lo vimos ahí en el caso del aborto en el 342 numeral 3, ¿no? Que sí. es si la mujer consintiere, ¿no? El sujeto pasivo, ¿Por qué no me ponéis la diapo? sorry, ahí está, el sujeto pasivo. Ya. Al igual que en el homicidio, se confunde con el objeto material del delito con el sujeto pasivo, el ser humano en formación. Objeto jurídico, vida del que está por nacer. La protección comienza desde la anidación, siendo así determinado y entendido por la Organización Mundial de la Salud. Antes de la animación de las células no poseen aún una función orgánica o implantación del embrión. Ojo, la mujer no es sujeto pasivo del delito de aborto, ni aún causado contra su voluntad. Constituye aborto la destrucción de un óvulo fecundado in vitro. Eh, Al tenor de los antecedentes, no, porque en el fondo hay una intervención no natural de la fecundación. Por tanto, no podría considerarlo un aborto per se si es que ello se produjera, porque Claro, hay intervención. y la respuesta igual viene un poco más arriba, si finalmente igual desde dónde comienza la protección de la vida es desde cuando se anida, ¿no? Básicamente cuando se produce ese proceso de anidación. Y ese proceso se produce con la implantación del embrión. Un óvulo fecundado por sí solo no es nada, pues, ¿cachai? Sí, pero Pero es que hay ahí que, hay un, te hay que hay un distinguirlo con la ley, digamos, ahí hay un tema, porque resulta que constituye aborto la destrucción de un óvulo fecundado y arriba dice, eh, entendiendo desde la anidación constituye ya un óvulo fecundado. Entonces, se me produce es que el contrasentido. la anidación es otra cosa, pues la anidación yo la entiendo cuando tú te implantan el embrión. Que dice o implantación del embrión, pues entonces ahí es distinto. Porque, por ejemplo, ya, tú con un óvulo fecundado, ¿qué haces? Nada, si no lo implantáis, no se produce nada. No sé si me entendí. Ah, no, Entonces, sí te entiendo. a las finales, la anidación requiere, digamos, de una implantación en un lugar donde pueda crecer ese óvulo fecundado. Si no, hay cachado los casos de. Bueno, no nos sigamos por eso, pero sigamos nomás. Sigamos. Acción típica. Dice, abortar es igual a interrumpir el embarazo. Sin embargo, debemos agregar el resultado de muerte del producto de la concepción dentro o fuera de la madre, ¿no? Si no consideramos ambos, una cesárea anticipada o un parto anticipado también sería aborto, ¿no? Además, aborda distintas formas de dar muerte a la criatura en formación. La privación de la vida intrauterina, por ejemplo, la provocación de expulsión prematura. ¿Qué pasa si siendo ya viable la vida del feto se provoca el aborto? ¿Es homicidio, es aborto, es infanticidio? Entonces, finalmente, la acción típica es la interrupción del embarazo. Esa es la acción típica. Para que sea aborto, tiene que haberse interrumpido el embarazo, ¿no? Pero sabemos que la vida, digamos, del que está por nacer comienza con la anidación, pues, con la implantación del embrión. Entonces, hay ciertas situaciones que producen, digamos, una forma, ¿no? De cometer, ¿no? O entre comillas, de entender que se está privando también un embarazo, por ejemplo, cuando hay una cesárea, ¿no? Por eso Claro, no se considera, porque finalmente no hay una interrupción del embarazo con resultado de muerte, ¿no? Sino que finalmente sería todo lo contrario, anticipando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las distintas formas de dar muerte a la criatura en formación, encontramos con la privación de la vida intrauterina, ¿no? También la provocación de la expulsión, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si siendo la vida ya viable del feto, ya lo habíamos visto,
se provoca el aborto, bueno, ya no es aborto. Si ya es viable su vida, una vida independiente, entonces atentaría contra el delito de infanticidio. Exacto. Ya. Aborto por omisión, dale. ¿Podemos concebir la idea de un aborto omisivo? No tomar las hormonas requeridas en el embarazo delicado podrá ser constitutivo de aborto doloso. Uno de los requisitos es que el tercero sepa del embarazo, por tanto siempre tiene que haber dolo. No hay propósito de garante porque no hay persona aún. Nada asegura que tomándolas no se provoque el aborto. Nada asegura que no tomándolas provocara el aborto. Descripciones típicas hablan de causar un aborto, lo que da cuenta de un actuar. ¿Qué pasa con los terceros que viendo que estaba causando un aborto no actúan teniendo posición de garante, médico tratante, cónyuge o pareja? Eventualmente podría configurar aborto omisivo. Problema del grado de participación. ¿Cómo, cómo partías en un no hacer? Claro, acá nos encontramos con la idea de, ¿te acordás que la otra figura habíamos visto si se podía cometer, digamos, comisión por omisión, o sea, por un no hacer? Por ejemplo, en el ¿Sí? caso del parricidio, ¿te acordáis? Que lo analizábamos, y si se podría, digamos, dar la figura de matar a otro, ¿no? A tu cónyuge, pero no haciendo algo. Bueno, la idea de un no hacer, ¿no? Depende de la posición de garante que tú tengas frente a la otra persona. ¿Cachai? Entonces, Claro, acá no hay posición de garante, porque no hay persona aún. ¿Cachai? Entonces, la figura homicida no podría darse. Necesita causar, digamos, el aborto por un hacer, ¿no? Porque tampoco puede saberse si, a ciencia cierta, si no tomáis algo o dejáis de hacer algo, te va a producir, digamos, el aborto. claro. Ahora, ¿qué pasa si el que tiene que hacer algo es un tercero? En el caso del médico, ¿no? Ahí el problema es el grado de participación, ¿cachai? Porque finalmente, ¿cómo configuraríais un no hacer, ¿no? Porque finalmente igual hay reglas que se enmarcan dentro de la culpa, ¿no? Pero no así del dolo. Entonces aquí, por ejemplo, se necesita de la figura del dolo, ¿no? Entonces igual es complejo, digamos, hacerlo como partícipe. Entonces, en definitiva, el aborto Por omisión no no hay, se, pues, ¿no? no por omisión no hay, claro. No. Consentimiento de la mujer embarazada. En el autoaborto es evidente. En el aborto consentido, la voluntad debe expresarse a través de prestar su consentimiento, el que debe ser libre y, y exento de vicio. Se habla de la capacidad de comprender. Lo relevante es la imputabilidad, sino que su capacidad de comprender el significado del acto. Que sea expreso no implica que lo diga necesariamente, sino que también a través de hechos concluyentes. El consentimiento no puede ser tácito. Ya. Ya habíamos visto en el código que también se veía el autoaborto. No lo revisamos, parece que el profe no puso ahí los artículos, pero sabemos que la figura 342 es como la base, ¿no? Ahí aparece, digamos, el consentimiento y la fuerza, ¿no? De las cosas y el engaño. Pero, por ejemplo, en el 343 aparece, no, perdón, en el 344 dice, fuera de los casos permitidos por la ley, o sea, fuera, digamos, de la interrupción permitida, ¿Sí? ¿no? De las causales de aborto, su aborto, perdón, causar su aborto o consentir que otra se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo, ¿no? Y aquí se castiga mucho más a la mujer, se castiga Claro, mucho más que incluso causar el aborto, por ejemplo, con esta condición, perdón, con esta, ¿no? Eh, ¿Cachai? Porque no sé si se entiende más crudo causarse su propio autoaborto, porque en este caso mejor consentí y la sacáis más barata. Pero claro. aquí expresivo menor en su grado máximo, ¿no? Eh, pero dice, si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado En medio. su O grado sea, la medio. misma pena de arriba, ¿no? Ese es el aborto honoris causa, ¿no?
en realidad encuentro tonto hablar de honor cuando lo que estáis haciendo es realmente una decisión para no cagarte la vida, ¿no? Entonces igual es interesante la perspectiva en que se aborda esto. Porque, claro, rescato los valores morales, así como ¿no? Por la deshonra, la familia, no sé. Pero al final lo que hace es graduar la pena, ¿no? Nada más que eso. Claro. Entonces, acá vemos que el autoaborto tiene que expresarse la voluntad, ¿no? Tiene que ser libre, exenta de vicio, y lo relevante es finalmente la capacidad de comprender lo que está pasando, ¿no? El dolo en el aborto voluntario. El mero hecho de exigir el consentimiento de la mujer embarazada no señala qué clase de dolo exige, ¿no? Dolo directo. En cuanto al tercero, al usar el código del término maliciosamente, encabezado en el 342, señala de manera suficiente que exige también dolo directo. En el caso del autoaborto que revisamos recién, la norma señala que causar es su aborto, ¿no? Así que también indica que se requiere un dolo totalmente directo en esos tres casos. Ya. Liter criminis, léelo tú. Delito de resultado, la muerte del feto, dentro o fuera del útero, siempre que la muerte sea consecuencia de interrupción de la gravidez, el inicio de las maniobras abortivas que entrañen un peligro real para la vida del feto o embrión implantado, constituirá tentativa. ¿Cuándo estaría frustrado el delito? Si la criatura nace viva y viable para la supervivencia. Si realizó maniobras abortivas en una criatura muerta, aún dentro del vientre materno, sería una tentativa absolutamente inidónea, aunque sea sin la intención de la mujer, por tanto no se sanciona. Ya, aquí, bueno, como decís tú, el delito tiene que ser de resultado, ¿no? No un delito, digamos, de, ¿cómo se llama? De mera actividad, ¿no? Tiene que ser de resultado. Entonces, acá dice la muerte del feto dentro o fuera del útero. Siempre que la muerte sea consecuencia de la interrupción de la gravidez, lógico, ¿no? Tiene que ser ese el resultado. El inicio de las maniobras abortivas que entrañen un peligro real para la vida del feto embrión constituirían tentativas. Eso es importante, total. Ese es como cuando empieza la ejecución del delito. ¿Cachai? O sea, la ejecución del delito comienza con cualquier peligro. ¿Cuándo estaría frustrado el delito? Bueno, cuando la criatura nace viva, lógico, ¿ya? Ahora, lógicamente que si realizo maniobra abortiva en una criatura muerta, no hay, ¿cómo se llama? Resultado tampoco. Por ende, es Inidónea. inidóneo y se le llama, no tiene tipicidad, po. Se te cae la tipicidad objetiva. ¿Qué pasa con los concursos? Dice, puede ser que un hecho comience como aborto y termine como infanticidio. La criatura nace, es un aborto frustrado, ya lo vimos. Luego, cualquier acción posterior de la mujer o del tercero podrían subsumirse en el aborto frustrado, ¿ya? Atendido al mayor disvalor. Ahí se produce el tema de que finalmente si trato de hacerlo, pero nace y sigo con las maniobras, ¿no? Esto quiere decir que no se subsumen. O sea, el aborto tiene un mayor disvalor. Ya. En resumen, aquí se produce lo que habíamos denominado como concurso ideal, porque se producen de un mismo hecho dos delitos. Por un lado el Y se aborto, sanciona, claro, y se sanciona el más grave, que sería el el infanticidio. infanticidio. O sea, dice, no se subsume en el aborto, ¿no? Entonces, claro, por consecuencia se sancionaría el infanticidio. Ahora, ¿qué pasa como si el hecho comienza como un suicidio y termina como aborto? Lee esta parte tú. Ya. Siendo, Espérame, me están siendo llamando. impune, Me están llamando. Espérame. dale, vengo al tiro. Paco.
Ricardo, Ah, espérame un poquito, espérame. sí, dale. La prueba ya. El tema del aborto, ya estábamos acá en los concursos. Bueno, ya sabemos que se resuelve un poco con el artículo 74-75, más el 75 con el concurso ideal, sobre todo este tema Claro. de aborto infanticidio. El tema del suicidio y termina con aborto, bueno, dice, siendo impune el suicidio y considerando que se supone una decisión vital cuyas motivaciones se encuentran excluidas del ámbito de la investigación judicial, primará sobre los hechos de menor significancia vital que pudieran acompañarlo. Entenderlo de otro modo implicaría asentar que hay personas que pueden intentar suicidarse y otras no, ¿no? Eso no podríamos decir que las madres no se pueden suicidar. Claro. Pero se resuelve con la consunción inversa. Dice, la licitud de una conducta consume los hechos de menor significación que la acompaña, ¿ya? Aunque estos sean punibles autónomamente. El suicidio no es lícito, por tanto se hace una consunción a la inversa. En este caso se lo lleva a la figura que no es sancionada, el suicidio, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay un aborto, pero el aborto no se puede, se subsume dentro del suicidio. Terceros que auxilian al suicidio. Dale. En el caso de los terceros que auxilian el suicidio, la sanción se limita a la muerte. Eh, estar limitada, eh, al estar limitada la punibilidad al hecho que se produzca la muerte, no podrá luego castigárseles por dos delitos distintos o solo por el aborto. No se puede castigar más allá de su accionar. Ello comienza, eh, hecho comienza como aborto y termina como lesiones de muerte y muerte. En aquellos casos en que derivado de un mal procedimiento o por la mala realización de lesiones que van más allá de las mínimas necesarias para provocar el aborto, generalmente derivado de malas condiciones sépticas, se ha entendido que existe un concurso ideal entre el aborto y las lesiones causadas en la muerte de la embarazada. Concurso ideal se sanciona con la pena mayor, en cambio el concurso real se sancionan ambas. ¿Y cómo determino yo ¿Y cómo yo determino cuándo es concurso ideal y cuándo es concurso real? Porque el artículo 74 decía que una conducta, o sea, varias, o sea, dos o tres conductas o dos conductas No, sí, yo constituyen, entiendo lo que dice el ya, pues, 74 y el 75, lo entiendo clarito, pero ya, pues, cómo yo declaro cuándo es concurso ideal y cuándo es concurso real en cuanto al aborto? porque pueden provenir de un hecho o de varios hechos. Por ejemplo, si tú me decís, por ejemplo, aquí dice, el hecho comienza como aborto y termina con lesión y muerte. ¿Ya? Entonces aquí la conducta que se está haciendo es una sola, el aborto. El aborto. Bueno, termina con lesiones. Y la muerte para la madre, en este caso. De que en aquellos casos en que derivado de un mal procedimiento por la realización de lesiones que van más allá de las mínimas necesarias para provocar el aborto, generalmente derivado de las malas condiciones sépticas, se ha entendido que existe un concurso ideal. Eso quiere decir que, por un lado, hay un aborto y por otro lado están las lesiones causadas en la mujer embarazada, ¿no? Por Claro, tanto, se sanciona con la pena mayor, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, en el concurso, bueno, yo puse ahí en el concurso real se sancionan ambas porque yo no sabía la diferencia y lo anoté ahí. Pero en realidad, en este caso es concurso ideal también. Se sanciona con la pena mayor, ¿no? claro. Después, aborto no voluntario causado con violencia, el 342 número 1. Dice, esta figura presumiendo la falta de consentimiento, porque acá dice no causado con violencia, lo que resta es determinar la clase de violencia que se emplea, ¿no? No se discute la fuerza física. La fuerza desplegada sobre un cuerpo de la mujer, ya sea para vencer su resistencia o para forzar violentamente el autoaborto. En ese caso, por ejemplo, la violencia física ya se sabe que anula cualquier voluntad, ¿no? Ya sabíamos que la vis compulsiva, la fuerza física, actúa la persona como un objeto, ¿no? Entonces, al final, aquí anula cualquier tipo de voluntad. Por eso, se presume la falta de consentimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la violencia moral? ¿No? Porque aquí en la violencia moral el sujeto igual actúa violentado por una violencia distinta, ¿no? Por alguna intimidación.
que puede llevar a la mujer a cometer el aborto, ¿no? Por ejemplo, si no sé, en el ejemplo que podemos dar, si alguien le dice a la otra persona que no tenga el hijo, que viene con, no sé, con malformaciones, que ese es un hijo del demonio, ¿no? O que si lo tiene arriesga una grave vida, arriesga, no sé, por la muerte de sus padres, por ejemplo, que podría yo amenazarla con eso, ¿no? Bueno, ahí el tema es si la intimidación es seria, grave y verosímil. Esa es la idea, ¿no? Comprobar eso. Consistente en una amenaza directa que puede afectar la integridad física de la mujer o de un tercero. Claro. O sea, en resumen, ambos tipos de fuerza pueden constituir el 342 número 1, siempre que en el caso de la fuerza moral sea una intimidación seria, grave y verosímil. Exacto. Problemas concursales, ya lo habíamos visto hace rato, Sí, ¿no? Aquí sí. se da mucho rato de problemas concursales. Si el aborto produce lesiones de carácter leve, necesariamente son absorbidas por el tipo del aborto, ya lo vimos, ¿no? Porque Sí, se castiga lo más grave. Puesto que ordinariamente ya el realizar el procedimiento lleva aparejado alguna clase de lesión que se causen con dolo o con culpa. Pero ¿qué pasa cuando se produce la muerte de la mujer? Este es un caso más que sucede, ¿no? sí. Léelo tú. ¿Qué pasa cuando se produce la muerte de la mujer? Mutilaciones o lesiones que no puedan ser de aquellas normalmente comprendidas en la violencia propia del aborto, hay que distinguir si aquellas se producen con dolo o con culpa. Ya, ¿qué entendiste tú ahí? Entiendo que eh, si el aborto está hecho por un facultativo, ¿ya? Entiendo que se podría presumir culpa, ¿ya? Y no dolo, porque en ningún caso va a querer realizar directamente la muerte de la madre. O sea, igual no sé, por eso hay que distinguir, porque dice, Ya, pero sí, entendiendo lo que estoy leyendo recién, puede que más abajo me dé otra explicación, pero yo entiendo que siendo el facultativo, eh, no podría actuar con un dolo, en este mira, caso. aquí estamos, ¿no? El tema de la culpa. Entonces, si la muerte de la madre se produce, eh, se siguen las reglas del aborto consentido, ¿no? Ya, Dice, si la muerte o lesiones son dolosas, por ejemplo, en el caso contrario, que sí quieran producirse, si se produce la muerte de la mujer embarazada y del feto, o solo de la mujer, siendo consecuencia necesariamente de la criatura en gestación, se castigará únicamente a título de homicidio, ya que su mayor penalidad absorbe la del aborto, sí, sin que ello sea obstáculo a que la mayor extensión del mal causado sea considerado para determinación de pena, según el artículo 69. El artículo 69 dice, ¿lo tenéis por ahí? sí, 69. Aquí está. Dice, dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número de identidades, circunstancias atenuantes y agravantes, y a la mayor o menor extensión del mal producido en el delito. Ahí está, por la mayor o menor extensión del mal producido, ¿no? O sea, en el caso, ya lo habíamos visto, que como decías tú, ¿qué pasa con los problemas concursales? Ya sabemos que si se produce alguna lesión, ¿no? Hay que distinguir si esa lesión fue hecha con dolo o con culpa, ¿no? Exacto. En el caso de que si es con culpa, ¿no? Se siguen las mismas reglas del aborto consentido, ¿ya? Que son las que vimos en el artículo 342. Revisamos el tiro. ¿Lo veí esto que estoy mirando? Sí, Sí, pues, el que maliciosamente causara un aborto será, con la depresión menor en su grado medio, si la mujer consiente. exacto. ¿Mm? Eh, si no se consuma la muerte, bueno, perdón, eh, en el caso del dolo, ¿no? Si hay dolo por medio, digamos, de estas lesiones, la muerte se produce lógicamente necesariamente, o sea, la muerte del feto, me refiero. Claro, En ese caso se castiga a título de homicidio, ¿no? ¿Ya? Pero se considera como agravante y todo lo del artículo 69.
Si no se consuma la muerte, resurgirá nuevamente el aborto violento, que lo vimos en cuanto al artículo 342, número 1, parece. Número 1, sí, el número 1. Correcto. Ya. Y el 342, número 2, que finalmente el tema es que igual obráis sin consentimiento, pero por medio de una fuerza moral. Exacto. Lesiones y mutilaciones dolosas. Dice, atendida a la valoración que hace el legislador de estas dos figuras frente al aborto violento, debemos concluir que al menos frente a la castración y mutilación y lesiones del artículo 397, no se puede asumir que la penalidad de alguna de estas figuras pueda absorber a la otra, no siendo posible emitir la consunción, por lo que se resuelve a través del concurso ideal. Lesiones, bueno, acá dice, no es posible que pueda absorber la otra, pero acá dice artículo 75, que es el concurso ideal, pero nuevamente dice la misma respuesta, o sea, está diciendo que, claro, no se absorbe la otra, pero sí poner la pena de la más fuerte. Exacto. Lesiones menos graves. Bueno, ¿qué pasa con las lesiones menos graves? La pena del aborto violento pareciera ser suficientemente grave como para absorber dichas lesiones que ordinariamente acompañan a la clase de aborto. O sea, las lesiones menos graves se consumen en el aborto, ¿no? Dame un Aborto no minuto, voluntario dame causado sin violencia. un minuto, espérate, voy a tomar agua. Ya. Espera. Ya. Ya. Aborto no voluntario causado sin violencia. ¿Lo veis? Sí. Ya. Lo primero es determinar sus dos elementos principales. ¿Cuál era este aborto no causado con violencia? Es un aborto no voluntario causado sin violencia, que es ¿cómo se llama? El 342, número 2. Con la expresión, aunque no la ejerza, claro, obrar sin consentimiento de la mujer. A ver, revisemos el tiro. El 343 con violencia, ¿no? El 344 autoaborto. El 345 facultativo. Claro, este es el 342, número 2. 2. Ya. ¿Qué pasa acá? Dice, lo primero es determinar sus dos elementos. Lo primero es falta de consentimiento, ya lo vimos, ¿no? No tiene que haber, o tiene que haberse anulado ese consentimiento. Cuando este no se haya otorgado libremente, eso es por un lado, o sea, libre de vicio, o sea, perdón, o se encuentre viciado en un sentido compatible con la naturaleza del acto que se trata de consentir. Viciado en el sentido que provenga de fuerza, moral, física, pero no la fuerza que dice acá como sin violencia, es como una fuerza moral. Claro. Falta de violencia. Entiendo que el uso de la intimidación para doblegar la voluntad de configurar un aborto con violencia, ¿no? Solo quedarían los siguientes supuestos. Mujer privada de sentido, lógico, un incapaz. Mujer carece de comprensión, otro incapaz. Pero acá está el engaño, ¿no? Que es como un tipo de violencia moral, yo diría, ¿no? Bueno, no es intimidación en sí, pero igual se utiliza, digamos, un argumento que no es, atenta contra el conocimiento. Bueno, ese es el tema del aborto voluntario. Ahí están los supuestos, ¿no? De esta manera Sí. se configuraría. Después el 343 dice que el aborto causado sin propósito de causarlo. La figura del 343 es esta que está acá. 343. Este se llama figura de preterintencionalidad. Dice, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio el que con violencia ocasionara un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal de que el estado del embarazo de la mujer sea notorio o le constare al lector. O sea, finalmente, acá hay un aborto, pero sin el propósito, ¿no? Claro. Por eso se dice que es una figura de preterintencionalidad, porque el propósito es causar lesiones, pero terminar causando la muerte.
o sea, no sé si causar lesiones, pero dice el que con violencias ocasionar un aborto, aun cuando no tiene propósito de causarlo. ¿Cachai? O sea, cualquier tipo de violencia sin el propósito de causarlo porque tú no sabías que estaba embarazada. ¿Se te hace Claro, esa figura? a ver, espérate. Porque con violencia, eh, Pero sin el propósito de causarla. No hay ánimo de causar un aborto porque tú no sabes ese hecho. Po. entonces podría, A ti no te consta que está podría, embarazada. ya. Dice figura del 343. Ha originado, te lo voy a compartir aquí. Ahí está. Dice, léelo tú. Po. La figura del 343 ha originado que objetivamente no se diferenciará del 342 número uno, ya que en ambos casos se puede subsumir el hecho de ejercer fuerza física sobre el cuerpo de la mujer embarazada. En ese sentido, Echeverry estima que abarcaría tanto el dolo eventual como el dolo culposo, siempre que el embarazo le conste o sea notorio, así como también el aborto preterintencional. Para Curie, solo incluye delito culposo. Para Polifot, Bustos y Grisolia, responde a una combinación entre dolo de la violencia y dolo eventual, o culpa en el resultado del aborto. Yo creo que por ahí va. ¿Eh? Hay culpa en el resultado del aborto, porque si no sabes tú que realmente está embarazada, ahí se produce una culpa con respecto al aborto. Claro, o sea, el tema, claro, como decís tú, igual el tema de no tener un propósito de causarlo vislumbra un poquito de que no hay dolo directo, ¿no? O sea, definitivamente aquí no Exacto, hay dolo directo. Aquí lo que hay es posiblemente un dolo eventual en el sentido de que el sujeto quizás no tiene la intención, ¿no? de causar daño. O sea, teniendo la intención de causar por medio de violencia un daño, termina causando algo que es mucho más grave, pero el estamos embarazo. analizando, está claro, estamos analizando ¿Cachai? precisamente el estado de Entonces, embarazo de la mujer, sí, pues por eso terminas realizando un aborto, por ejemplo. ¿Cachai? porque también Y podría porque considerarse eso en se esta ve como situación, intencionalidad, porque igual tú querís causar lesiones. claro, claro, pues en ese caso podría determinar un tipo de dolo eventual o dolo directo en el caso de causar lesiones, y sería culpa en el caso que hubiese embarazo de por medio. Bueno, el tema es que finalmente hay una combinación, ¿no? Entre dolo y finalmente eh, un poco de culpa y todo eso. En efecto, no podemos hablar de delito culposo, ya que la ley no hace referencia a que se produzca por violencia o por negligencia o imprudencia. Tiene razón. Sin embargo, tampoco se trata de un delito preterintencional, puesto que la ley tampoco ha limitado el resultado del aborto a uno puramente culposo, sino que ha previsto una especial exigencia cognoscitiva, ¿no? Como a supuestos imaginables a la culpa y el dolor. Lo primero es que el estado de la mujer le consta el hecho, ¿ya? O que sea notorio, ¿no? Para que se configure, digamos, esta figura. Y lo Claro, segundo es que el aborto sea previsible en el sentido de que si lógicamente yo estaba realizando, era probable que sucediera. claro. Por lo mismo abarca este supuesto el de aborto con violencias cometido con dolo eventual, que el que mencionábamos, y también comprende el sin propósito de causarlo, pero aceptando el resultado, ¿no? Ese es como la idea, ¿no? También abarca el Mm, supuesto en que siendo notorio el embarazo o constando al autor, se ejerzan dichas violencias dolosas y el aborto se produzca sin propósito de causarlo, por no tomar medidas para evitarlo. ¿Cachai? Que sería la parte culposa, ¿no? exacto. O sea, abarca dos sentidos, ¿no? Es bastante amplio el Sí, 343. por eso te decía, es bien, bien Abarca particular. desde un dolo eventual hasta una culpa, ¿no? Bueno, y hasta ahí terminamos el 343. Digamos. ¿Ya? Ese es el 343 finalmente, que es el que está acá.
Y después está el 344, que lo había analizado al principio, que es básicamente el autoaborto, que la mujer, fuera de los casos permitidos por la ley, que son los que vamos a revisar ahora, se causa el aborto, ¿no? O sea, este es Claro, como el residuo, es como, ya, es como lo último, ¿no? Y también incluye el honor causa, ¿no? Que es si lo hace por ocultar la deshonra. exacto. Y acá está la ley del aborto en tres causales. Dale. Publicada el 23 de septiembre del 2017, modifica Código Sanitario, Código Penal y la Ley 19.451 sobre donación y trasplante de órganos. Código Sanitario. Sustituyese el artículo 119 por el siguiente. Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano en los términos regulados en el artículo siguiente. ¿Cuándo? Dos puntos. Primero, la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite el peligro de su vida. Segundo, el embrión o feto padezca una patología congénita, adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Tercero, sea resultado de una violación siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de la gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Están las causales, ¿no? ¿Sí? Los requisitos, bueno, la mujer debe expresar su voluntad, Expresa, eh, expresa previamente y por escrito, ¿no? prescrito. Las excepciones son el artículo 15, letra B y C de la ley 20.584, que dice en relación con la ley de derechos y deberes del paciente. Dice que si la actuación médica es impostergable, implique riesgo vital o secuela funcional grave, y el paciente no estuviera en condiciones de prestar consentimiento ni fuera posible obtenerlo por su representante legal, apoderado o persona a cuyo cuidado se encuentre, o cuando la persona está incapacitada para manifestar su voluntad y no existe o no es sabido el representante legal. O sea, finalmente, esta es la regla general, ¿no? Y la excepción sería eh, básicamente como una especie de subrogación o finalmente tomar la decisión sin la voluntad, ¿no? Claro. Dice, si la paciente es declarada interdicta judicialmente por demencia, se requiere consentimiento del representante legal, siempre teniendo en consideración la voluntad del paciente, salvo que su condición le impida darla a conocer. Si la paciente es menor de 14 años, además de la voluntad de la niña, deberá prestar consentimiento a su representante legal o uno de ellos si fuere más de uno, a elección de la niña. Ante la negativa o imposibilidad de obtener consentimiento de representante, la niña podrá solicitar la intervención judicial asistida por un integrante del equipo de salud para que constate la concurrencia de la causal y con los antecedentes médicos y escuchando a la niña y al representante, que en este caso negase la autorización dentro de un plazo máximo de 48 horas y sin forma de juicio deberá señalar si da o no la autorización a realizar el procedimiento. Los hospitales tienen un equipo jurídico que se encarga de todas estas payasadas, oye. Sí, Si para el médico el pedir la autorización del representante en ambos casos pudiera provocar abandono, coacción, maltrato físico o psicológico u otras vulneraciones a su integridad, se prescindirá de tal autorización, solicitando directamente la intervención judicial. Y en este caso, la opinión médica deberá constatar por escrito. Artículo 119 ter establece la objeción de conciencia del médico cirujano y demás equipo médico. ya. Entonces, Importante esa la, el la objeción de médico, conciencia. claro, si para el médico el pedir la autorización del representante en ambos casos pudiera provocar abandono, coacción, maltrato físico, psicológico u otra vulneración de su integridad, prescinde esta situación, ¿no? Solicitando directamente al interventor judicial y en este caso la opinión médica deberá
constar por escrito. Y acá se termina el aborto. Y se acaba la materia, parece, ¿no? Me parece que llegamos con un poco más, ¿o no? ¿Qué Sí, pues, opinas tú? entramos con los delitos, no sé hasta dónde va a entrar la prueba, porque los delitos de lesiones leves, No, graves, no, no pasamos eso. no, estoy loco. No, eso no. Hasta ahí A no va ver, entonces. pregúntale igual así Oye, el como. parricidio, ¿Lo o vimos? sea, Sí. el infanticidio. Ah, ya, ya. ¿Lo vimos? No, pues no estudiaba el infanticidio. Pero Pero, pero, lo vimos ese día. ¿O no lo vimos? pero el infanticidio Pregúntale a las personas ahí en el WhatsApp de grupo. Porque parece que no lo vimos, sí. voy a preguntarle al grupo. Pregúntale al tiro, a ver qué onda. Si es que pescan. Claro. Ahí me llegó. Hello. De pesca. Ya esperemos. Ya. El- para de grabar, pues, Ay, disculpa. Ay, el, qué terror. Espera un poquito, espera.